Hermanos, buenas noches, bienvenidos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y pues tener el privilegio de participar en la predicación de la palabra de Dios. Damos gracias por cada uno de los hermanos que se involucran tanto en la transmisión como en la grabación de estos mensajes. Sigamos orando por ellos, por sus familias, por nuestros pastores y por cada una de las familias de nuestra iglesia. En esta ocasión quiero que veamos un pasaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo número 12, en los versículos del 13 al 21. Búsquenlo. En este pasaje vamos a ver la parábola que menciona nuestro Señor Jesucristo del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Creía tener más tiempo, es como titulé el mensaje en esta ocasión. Creía tener más tiempo. En el versículo número 13 le dice uno de los millares de la multitud que estaban reunidos ahí escuchando a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre posiblemente aprovecha una pausa que hace el Señor Jesús y, como decimos nosotros, va a lo suyo. Quería que Jesús con su autoridad interviniera en un asunto familiar. Aunque le dice maestro, no le estaba pidiendo ninguna enseñanza, sino más bien quería aprovecharse de la influencia moral de Jesús para que le ayudara y su hermano partiera con él la herencia. Esta persona estaba distraída pensando en cosas terrenales. Su interés propio choca en contra de el mensaje que estaba dando Jesús. Por el contexto inmediato, en los versículos del 1 al 12, encontramos cómo Cristo les hablaba de temas espirituales, como cuidarse de la hipocresía. Estaba enseñándoles también de temer a aquel que tiene poder de echarle al infierno después de haber quitado la vida. Les estaba hablando del valor del ser humano cuando les dice: no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Les habla también del resultado de confesar o negar al Hijo del Hombre delante de los hombres. En el versículo 10 le habla de las consecuencias de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y en los versículos 11 y 12 les habla de la bendición del cuidado y provisión del Espíritu Santo. Hasta aquí, ¿qué nota usted? Posiblemente lo tomó desprevenido, pero leyendo así a grandes rasgos en los versículos del 1 al 12 vemos cómo el Señor Jesús le está hablando de cosas espirituales, y este hombre le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Al tomar en cuenta toda la enseñanza que le está dando Jesús y al leer la petición de este hombre, pues es notorio que no escuchó las palabras del maestro. Solo muestra su preocupación por el problema personal de la herencia. Entonces el Señor Jesús emplea este incidente para dar a sus discípulos una enseñanza muy importante y de provecho
para todos. En el versículo 15 les dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús declara una gran verdad: la vida del hombre, que es breve, no debe de consistir en la cantidad de los bienes que posee. Y es aquí donde quiero transmitir el propósito del mensaje, que necesitamos comprender que nuestra vida, que es breve, es mucho más importante que las posesiones que podamos tener. Quiero hacerle dos preguntas. Primero, ¿en qué consiste tu vida o en qué consiste su vida, hermano, hermana? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? En esta noche quiero ver 3 puntos en los cuales, en estos versículos, vamos a poder dar respuesta a estas 2 preguntas. Y el primer punto es: creía tener más tiempo para llevar a cabo sus proyectos. En los versículos 17 y 18 que ya leí, nos narra cómo este hombre rico, antes de que su heredad produjera, pues ya lo era. Dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces, antes de que esa heredad produjera mucho, pues este hombre ya era rico. La cosecha simplemente aumenta su riqueza. Jesús relata esta parábola que la producción fue abundante, una cosecha que sobrepasó lo que este hombre había invertido en sembrar y en arar. Y recordemos que la parábola es una figura de lenguaje que consiste en poner una cosa junto a la otra para compararla, y es de carácter espiritual su enseñanza. Entonces Jesús narra esta parábola para poner y comparar la vida de este hombre rico con la de este hombre que le estaba diciendo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces este hombre rico pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Esta persona no habla con nadie más sino consigo mismo, y es como lo decimos, estaba teniendo un soliloquio. Lo lamentable de la actitud de este hombre es que cuando se da cuenta de la abundancia que cosecha aquel año, en lugar de dar gracias a Dios o en alegrarse pensando en las oportunidades que tendría de hacer el bien, fue todo lo contrario. Porque al momento que habla dentro de sí y se pregunta: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él esta pregunta la hace como alguien que estuviera afligido, alguien que estuviera preocupado, en lugar de sentirse bendecido por toda la abundancia que Dios le había permitido. Habla como quien sufriera una pérdida. No tengo dónde guardar toda esta bendición. Y aquí se cumple lo que menciona el predicador allá en Eclesiastés, en el capítulo número 5, en la segunda parte del versículo número 12: pero al que es rico no lo deja dormir la abundancia. Se aflige por la abundancia, se aflige por la bendición. Y alguien podría decir: bueno, pues ¿cuál es el problema? Si tiene mucho, que busque un lugar donde ponerlo y se acabó. Pero no, este hombre se aflige y saca en conclusión, dice: esto haré, voy a derribar mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. La cantidad tan grande de la cosecha de ese año requiere que se tomen pues decisiones rápidas en cuanto al lugar en donde se va a almacenar todo el fruto. Jesús, fíjense bien, Jesús no dice que este hombre haya llegado donde está de una manera deshonesta, o que haya tratado mal a los trabajadores, o que haya cosechado de los campos del vecino. Nos narra la parábola y nos dice: la heredad de un hombre rico pues había producido mucho. Pero es importante que resaltemos las palabras que menciona el Señor Jesús en el verso número 15, cuando dice: mirad y guardaos. Es como si les dijera: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia,
La palabra avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo hecho de atesorarlas sin compartirlas con nadie. El afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Por eso el Señor Jesús les hace esta advertencia y les dice: mirad y guardaos de toda avaricia. Y es aquí donde nos refiere la parábola, donde notamos el egoísmo en el uso de la primera persona por parte de este hombre rico. Notemos, dice mis graneros, dice mis frutos y dice mis bienes. En esta breve conversación que tiene consigo mismo, usa la palabra yo 6 veces y la palabra mí en 5 ocasiones. Y la avaricia en este hombre había provocado que hablara consigo mismo como si fuera el dueño absoluto de todo lo que tenía, o como si él hubiera hecho que la tierra produjera de esa manera tan generosa. Por eso el Señor Jesús les advierte: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la avaricia provoca esto en el ser humano. Este hombre piensa en almacenar para sí, sin compasión del necesitado. Habla de derribar los graneros que ya tiene y construir otros más grandes y mejores, bien seguro, según él, de que la próxima cosecha iba a ser igual o mejor. Dice él: derribaré mis graneros y los construiré o edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Bien seguro él, como si el próximo año en su cosecha también fuera a ser igual o fuera a ser mayor el fruto. Este hombre proyecta toda su vida y la planea como si tuviera todo el tiempo para hacerlo. Una vida feliz y cómoda esperaba disfrutar en adelante. Segundo punto, creía tener más tiempo para disfrutar después lo que había acumulado. En el verso 19 le dice una verdad a su alma. Le dice: alma, muchos bienes tienes guardados. Estaba consciente de lo mucho que había prosperado. Por supuesto que no es malo acumular. El problema con este rico fue la codicia, fue la avaricia, que lo hizo perder toda gratitud hacia Dios y lo hizo perder la misericordia hacia quienes le rodeaban. Este hombre solo pensaba en sí mismo, no pensaba en su espíritu, no pensaba en las cosas eternas. Como la persona de la multitud, no la perdamos de vista. Aquel que dijo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, cuando Cristo le estaba hablando de cosas eternas. Él estaba pensando en cosas terrenales. Este hombre rico tiene más de lo que necesita para cubrir sus necesidades. Tiene más de lo que necesita para vivir holgadamente. En cuanto a provisión, su futuro no puede estar más asegurado. Hemos escuchado, hemos visto a personas que ganan una cantidad enorme de dinero y decimos: no, hombre, esta ya tiene su vida hecha por los próximos 5 o 10 años o 20 y puede gastar tanto por año y ni aún así se lo termina. El hombre de esta parábola que nos está refiriendo el Señor Jesús tenía ese futuro asegurado. Entonces le habla con una verdad a su alma. Le dice: alma, muchos bienes tienes guardados. Pero le dice una mentira. En la siguiente parte de su plática le dice: alma, tienes muchos años por delante. Tienes muchos años por delante. Y le dice: repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué provocó la avaricia en este hombre? Le hizo perder la noción de la brevedad de la vida. Le hizo perder el sentido de la vida, de la brevedad. Además, deja para después de finalizar su proyecto la comodidad de la que podía disfrutar ya en ese momento, y no tuvo presente el factor más importante. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? La avaricia en el ser humano
provoca todo esto. Se pierde la noción de la brevedad de la vida, se deja para después disfrutar las cosas y no se tiene presente el factor más importante: ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida? No tenían pensado hacer otra cosa que, dice él, reposar, comer, beber y disfrutar. No había en su mente agradecimiento a Dios y no había en su mente compartir con el necesitado. Y notemos esto: cuando el rico se hallaba en la cima de la autosuficiencia, cuando no tenía otra preocupación que la de hacer más grandes sus graneros y planear y prometerse una vida de placer, vienen las palabras de Dios en el versículo número 20. Y aquí entramos al tercer punto. Creía tener más tiempo, pero Dios le dijo: se acabó tu tiempo sobre la tierra. Veamos cómo Dios evalúa lo que este rico tenía proyectado. Encontramos este enorme pero. Pongamos atención en esa palabra. Él estaba pensando, planeando, tenía sueños, tenía metas por cumplir, y en medio de toda su planeación aparece este pero. Y viene la sentencia de Dios. Mientras él le decía a su alma: tienes muchos años por delante para disfrutar todos tus bienes, Dios pronuncia una sentencia de muerte. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En Hebreos, capítulo 9, en el verso 27, dice el Señor en su palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Resaltemos lo siguiente, que es bien importante: no vienen a pedirle ni sus graneros, no vienen a pedirle ni sus bienes, no vienen a pedirle ni sus frutos. Le dice Dios: necio, vienen a pedirte lo más valioso que tienes, tu alma. Marcos, en el capítulo 8, en el verso 36, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y este hombre, todo lo que había provisto, le dice Dios: ¿de quién será? Son las ironías de la vida. Cuando una persona trabaja, invierte todo su tiempo, invierte su vida, sus talentos, sus habilidades para enriquecerse, para acumular, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta al necesitado, y ahorra y planea, y no sabe quién lo va a heredar. Y por más que él cuide su dinero, sus bienes, pues no se los va a llevar, y alguien se va a quedar con él, con esas posesiones. Y la persona que va a recibir eso, que no le costó, lo más seguro es que no haga buen uso de ello. Y Dios le dice: lo que has provisto, ¿de quién será? Pero el objetivo que tenía en mente este hombre con la edificación de graneros más grandes era la seguridad para muchos años. La avaricia lo había llevado a pensar que el significado de la vida era tener posesiones, que el alma se nutre solamente en las posesiones. En su riqueza se hizo prometer larga vida, y era la filosofía que él tenía de vida. Y en el verso 21 encontramos la enseñanza de Cristo. Así como la palabra pero en la sentencia de Dios al hombre cambia toda su planeación que este hombre tenía, la palabra así viene a mostrar una lección de parte de Jesús a sus oyentes. Contrasta las dos ideas. Notemos bien. Dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces ahí hay un contraste. Así como este hombre rico es el que hace para sí tesoro.
y no es rico para con Dios. No hay un punto medio. No debemos pensar que esto aplica solo a las personas millonarias. No tenemos que ser ricos para caer en el pecado de la avaricia. El peligro existe para todo el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El problema de este hombre que resalta Jesús no es la riqueza en sí, ni el que tuviera posesiones, sino que la avaricia le hace pensar solo en él, acumula solo para su beneficio y no hay tiempo para Dios. Era rico para sí mismo, pero Jesús dice, no es rico para con Dios. Qué hermosas palabras cuando dice ser rico para con Dios. Cuando hablamos de riqueza, esta palabra la podemos asociar en términos de inversión. Una riqueza, una inversión. Y Cristo nos invita a que invirtamos nuestra vida en Dios. No se necesita ser economista para ver cuál es el mejor lugar para invertir todo nuestro ser. Fíjense, podemos perder dinero en una mala inversión, pero lo podemos recuperar en una buena inversión. Nuestra vida, que es el tiempo, si lo invertimos mal, eso no lo podemos recuperar. Los que tenemos ya camino recorrido, podemos haber invertido cierto tiempo en una empresa, 14, 15 o 20 años en una empresa, y se nos liquida nuestra antigüedad y se nos gratifica económicamente, pero no se nos regresa el tiempo que ya invertimos en esa empresa. No nos finiquitan el tiempo. No nos dicen, oye, nos invertiste en nosotros 20 años, pues ahí te van los 20 años, ¿no? El tiempo que ya invertimos en esa empresa, en ese trabajo, ya lo invertimos. Entonces, es en Dios y es en su obra en donde hemos de invertir nuestro tiempo, los talentos, los dones. En términos financieros, es el mejor lugar para invertir, es el mejor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque en Dios encontramos las riquezas de su gracia, encontramos que Dios es rico en misericordia, encontramos las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en este versículo número 21 es donde se encuentra toda la enseñanza que Jesús quiere dar. Recordemos que todo esto inicia por aquel hombre que aprovecha posiblemente una pausa de Jesús y le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. De ahí el Señor Jesús le dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en el verso 21 termina diciéndonos: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tu vida y la vida, hermano, hermana, es muy breve, pero es mucho más valiosa que todas las posesiones que puedas tener. Debemos de invertir nuestra vida en Dios, hacer tesoros en el cielo. Y concluyo: solo Dios y yo sabemos en qué consiste mi vida y en dónde estoy invirtiéndola. Necesito dejar que el Espíritu Santo cambie mis prioridades e invertir más tiempo en Dios. Y yo quiero en esta noche invitarte a ti a que hagas junto conmigo un compromiso con Dios, no conmigo, que hagas un compromiso junto conmigo con Dios y le digas, si es tu deseo, que quieres ser rico en Él. Dile que te ayude a ponerlo a Él en primer lugar, antes que a tus planes. Dile que quieres ponerlo a Él en primer lugar, antes que a tus sueños. Dile que quieres ponerlo a Él en primer lugar, antes que a tu profesión, antes que aquello que nos arranca un suspiro. Joven o adolescente que estás escuchándonos o viéndome, es posible que
en tu vida tengas sueños, tengas planes, tengas aquello que te hace suspirar. Todo eso, pónselo en las manos de Dios. Porque tu vida, que es muy breve, necesitas invertirla en Dios. Pídele que te ayude para no caer en el pecado de la avaricia, que podamos juntos invertir nuestra vida en Dios y entonces sí podamos nosotros ser ricos para con Dios. Vamos a orar. Señor, que moras en el cielo, estamos agradecidos contigo por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias porque primeramente es para nosotros, primeramente es para mí en lo personal. Gracias porque somos exhortados, somos confrontados y nos declaras una gran verdad a través de este pasaje, que nuestra vida no debe de consistir en la cantidad de los bienes que podamos poseer. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser ricos para contigo, que podamos invertir todo nuestro ser en tu obra, en ti. Bendice a nuestros pastores, bendice a sus familias, bendice a cada una de las familias de nuestra congregación y ayúdanos, Padre, que como iglesia podamos invertir en las cosas eternas, que pongamos nuestra vista en las cosas que permanecen por la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.